Hola a todos, soy Ola y bienvenidos a Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo. Hoy vamos a descubrir 20 preguntas curiosas con respuestas fascinantes que quizás nunca habías considerado. Vamos a explorar algunos datos sorprendentes que te harán ver el mundo de una manera nueva. 1. ¿Por qué lo que ves en el espejo no eres tú? Cuando te miras en el espejo, ves una imagen que está invertida. Esto significa que lo que ves es como si estuviera al revés, con la derecha y la izquierda cambiadas. Cuando ves una foto de ti mismo, ves tu imagen real, sin invertir. Por eso, a veces no te reconoces en las fotos porque estás acostumbrado a ver la versión invertida en el espejo. 2. ¿Por qué el tiempo parece pasar más rápido a medida que envejecemos? Cuando eres joven, todo es nuevo y emocionante, y tu cerebro está registrando muchas cosas nuevas. A medida que envejecemos y vivimos más experiencias, muchas cosas ya no son tan nuevas. Esto hace que tu cerebro registre menos novedades y por lo tanto sientas que el tiempo pasa más rápido. 3. ¿Por qué el sonido de nuestra propia voz en una grabación nos parece tan extraño? Cuando hablas, escuchas tu voz a través de las vibraciones que viajan por tus huesos y tu cuerpo, además del sonido que viaja por el aire. En una grabación, solo escuchas el sonido que viaja por el aire, por eso tu voz suena diferente y puede parecerte extraña. 4. ¿Por qué el pelo y las uñas siguen creciendo después de la muerte? En realidad, no crecen. Lo que sucede es que la piel se retrae debido a la deshidratación, lo que hace que el cabello y las uñas parezcan más largos. 5. ¿Por qué las personas tenemos preferencias de mano, como ser diestros o zurdos? La preferencia por una mano, como ser diestro o zurdo, se debe a la dominancia de uno de los hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo, que controla la mano derecha, es dominante en la mayoría de las personas, lo que hace que sean diestras. En cambio, si el hemisferio derecho es dominante, la persona será zurda. Esta preferencia se desarrolla desde una edad temprana y se mantiene a lo largo de la vida. 6. ¿Por qué algunas personas se marean en el coche y otras no? El mareo por movimiento ocurre cuando el cerebro recibe señales contradictorias. Mientras tus ojos ven el interior del coche inmóvil, el oído interno siente movimiento, y esta discrepancia puede provocar mareos en algunas personas. 7. ¿Por qué los murciélagos usan la ecolocalización cuando vuelan? Los murciélagos usan la ecolocación para navegar y cazar en la oscuridad porque su visión es limitada, especialmente en condiciones de poca luz. Emiten sonidos de alta frecuencia y escuchan los ecos que rebotan en los objetos, lo que les permite crear un mapa mental de su entorno. Esto es crucial para evitar obstáculos y localizar presas cuando la visibilidad es baja. 8. ¿Cómo se gestionan los desechos humanos en los vuelos comerciales y en los cruceros? En los aviones, los desechos se succionan a un tanque de almacenamiento mediante una bomba de vacío. Este tanque se vacía en tierra mediante camiones de servicio especializados que conectan una manguera para aspirar los desechos. Los desechos humanos en los cruceros se tratan en plantas a bordo. Los sólidos se almacenan hasta llegar a puerto, donde se eliminan de manera segura. Los líquidos tratados se liberan al mar, cumpliendo estrictas regulaciones ambientales. 9. ¿Por qué los caballos duermen de pie? Los caballos poseen un mecanismo especial en sus patas, llamado aparato de estancia, que les permite bloquear las articulaciones y mantenerse de pie sin esfuerzo muscular. Gracias a esta adaptación evolutiva, pueden descansar sin necesidad de acostarse, lo que les brinda una ventaja frente a los depredadores, ya que levantarse del suelo sería un proceso más lento y los dejaría en una posición vulnerable. 10. ¿Por qué los humanos se electrocutan al tocar un cable eléctrico pero los pájaros no? Nos electrocutamos al tocar un cable eléctrico porque nuestro cuerpo cierra el circuito eléctrico al estar en contacto con el suelo, permitiendo que la corriente fluya a través de nosotros. Los pájaros, en cambio, no se electrocutan porque solo tocan un cable y no crean un camino para que la corriente fluya a través de ellos. Si un pájaro tocara dos cables a la vez, o un cable y el suelo, sí se electrocutaría. 11. ¿Por qué los aviones dejan una estela blanca en el cielo? Las estelas blancas que ves detrás de los aviones son causadas por el vapor de agua en los gases de escape de los motores. Cuando estos gases calientes se mezclan con el aire frío a gran altitud, el vapor de agua se condensa rápidamente en pequeñas gotas o cristales de hielo, formando esas nubes lineales conocidas como estelas de condensación. 12. ¿Por qué el jabón limpia? El jabón limpia gracias a la estructura de sus moléculas, que tienen dos partes, una hidrofílica, que atrae el agua, y otra hidrofóbica, que atrae la grasa. La parte hidrofóbica se adhiere a la grasa y la suciedad, mientras que la parte hidrofílica se une al agua.
Esto permite que el jabón rodee y despegue las partículas de grasa y suciedad, facilitando que el agua las elimine al enjuagar. 13. ¿Por qué el cabello se vuelve gris con la edad? El cabello se vuelve gris porque, con el tiempo, los folículos pilosos producen menos melanina, el pigmento que da color al cabello. A medida que envejecemos, las células que producen melanina se desgastan y mueren, lo que resulta en la pérdida de color y la aparición de canas. 14. ¿Por qué los gatos tienen pupilas verticales? Los gatos tienen pupilas verticales porque les permiten ver bien en diferentes condiciones de luz. Estas pupilas pueden contraerse y dilatarse rápidamente, ajustando la cantidad de luz que entra en sus ojos. Esto es crucial para su supervivencia como depredadores nocturnos. En cambio, los humanos, que somos diurnos, tenemos pupilas redondas que nos proporcionan una visión más amplia y uniforme, adecuada para nuestras actividades diurnas. 15. ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? Los gatos tienen un reflejo de enderezamiento que les permite ajustar sus cuerpos en el aire para aterrizar de pie. Este reflejo se activa cuando el gato empieza a caer, permitiéndole girar su cuerpo rápidamente y alinear sus patas para un aterrizaje seguro. Su flexibilidad y la estructura de su esqueleto también ayudan a amortiguar la caída. 16. ¿Por qué el hielo flota en el agua, pero los sólidos generalmente se hunden? El hielo flota en el agua porque es menos denso que el agua líquida. Al congelarse, las moléculas de agua se organizan en una estructura cristalina que ocupa más espacio que en su estado líquido. Esta disposición hace que el hielo sea menos denso, permitiéndole flotar en el agua. En contraste, la mayoría de los sólidos son más densos que el agua, por lo que tienden a hundirse. 17. ¿Por qué el mar es salado? El mar es salado debido a la erosión de las rocas terrestres, que libera minerales como el cloruro de sodio, sal. Estos minerales son transportados al océano por los ríos. Con el tiempo, la acumulación de estos minerales en el agua del mar ha resultado en su salinidad característica. 18. ¿Por qué la luna se ve más grande en el horizonte? La razón por la que la luna parece más grande cuando está cerca del horizonte se debe a una ilusión óptica conocida como la ilusión lunar. Esta ilusión ocurre porque nuestro cerebro interpreta el tamaño de la luna en relación con los objetos que están cerca del horizonte, como edificios, árboles o montañas. Cuando la luna está alta en el cielo, no tiene estos objetos de referencia, por lo que parece más pequeña. Sin embargo, cuando está cerca del horizonte, nuestro cerebro compara su tamaño con los objetos terrestres, haciendo que parezca más grande de lo que realmente es. 19. ¿Por qué los delfines duermen con un ojo abierto? Los delfines duermen con un ojo abierto y la mitad de su cerebro despierto para mantenerse alertas ante posibles depredadores y para poder subir a la superficie a respirar. Este proceso se llama sueño unihemisférico. Mientras una mitad del cerebro duerme, la otra mitad permanece activa. Las dos mitades del cerebro se turnan para dormir, asegurando que el delfín descanse sin perder la vigilancia. 20. ¿Sabías que hay un árbol en África que puede caminar? En las selvas tropicales de Ecuador existe una especie de palmera conocida como la palmera caminante, Socratea exorriza. Esta palmera tiene una característica única: sus raíces aéreas le permiten moverse lentamente a lo largo del tiempo. Aunque no es un movimiento rápido, la palmera puede desplazarse hasta 20 metros en el transcurso de varios años. Este fenómeno ocurre porque la palmera desarrolla nuevas raíces en la dirección en la que quiere crecer y deja morir las raíces en la dirección opuesta. Este proceso le permite caminar hacia áreas con más luz solar y mejores condiciones de crecimiento. Eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado interesantes estas curiosidades y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un like y suscríbete al canal para más contenido interesante. También me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario con tus pensamientos o cualquier otra curiosidad que te gustaría que cubriéramos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Subscribe to my channel.